Buenas tardes, noches a todos. Estamos en estudio 547 con Jan. ¿Jan? Sí, bien. Nos encontramos aquí para conversar igual un poco de tus últimos textos, de tus últimos trabajos, de esta visita acá a la región de Coquimbo. ¿Cómo te has sentido en esta visita? Muy bien, ha sido súper agradable y todas las actividades que hemos tenido desde ayer. Se ha dado una conversación súper rica con la gente, han salido temas interesantes, así que ha sido 10 de 10. Interesante, interesante. Partamos un poquito más que todo en tu trabajo creativo, tu proceso. ¿Cómo es tu proceso creativo de escribir? Es un proceso súper lento, primero de pensar en algo o una idea y darle muchas vueltas en la cabeza, como masticarla harto, y luego de eso empezar a estructurar como la historia, la trama, trabajar los personajes, los escenarios, los lugares, los temas. Eso toma mucho tiempo. Y si me voy a meter con algún tema que requiere investigación, está toda esa parte de investigación y así. Entonces hay un proceso inicial que es mucha investigación, documentación, lecturas complementarias de quizá autores que ya han tocado el tema o no. Y luego viene ya la escritura cuando estoy como más, como que siento que absorbí el tema, que podría manejarlo. Ahí ya empieza como la escritura propiamente tal. ¿Y de dónde nace esa beta investigativo, más que todo? ¿Desde cuándo? Desde que me di cuenta que me gustan temas que requieren investigación, que no cualquiera podría escribir de eso, al menos si no se sabe. Exactamente. Hay que saber para que sea creíble también. Entonces desde ahí, porque son temas que requieren sí o sí Requieren investigación. más procesos, porque igual si pasamos un poquito al último texto, la carne que sobra, aquí, ahí lo pueden ver. Igual necesita un poco más de investigación para conversar de esos temas tan dramáticos, porque estamos viviendo también épocas de descuartizamiento. Ana María Pizarro sucedió el caso acá. ¿Cómo estos casos igual te van construyendo un poco tu literatura también? ¿Te ayudan o no? ¿En qué sentido? Me ayudan en el sentido que, bueno, siempre estoy como viendo noticias de ese tipo, pero no es que me base en esos casos, pero claro, igual me despiertan como las ganas de escribir, así como, oye, esto está pasando, pasa, podría escribir sobre esto, pero en general creo que me llama la atención, pase o no pase, y no, como que no necesito, como para escribir cuando tuve este texto, no necesité buscar casos similares, sino que parto como de algunos temas, investigo algunos y de ahí me imagino que podría pasar. Pero específicamente, ¿cuál tema investigaste para empezar a escribir este texto? ¿Cuál tema? Un poquito de canibalismo. Y leía que podía saber la carne de verdad, no sé, la carne humana, también las fijaciones, cosas así como para construir a los personajes. Y lo que requiere más investigación en el caso de esta, que hay un despliegue policial, es como el lenguaje detectivesco, el protocolo, los pasos a seguir cuando se encuentra un cuerpo y todo eso. Sí, porque es muy detallado, también pasa una parte que hay descuartizamiento también hay gente que come carne, que es un proceso muy dramático. ¿Te costó mucho escribir sobre eso? Sí, harto. Imaginarlo, aparte yo hace como 8 años que no como carne, entonces no me acordaba un poco el sabor y decía que era un poco similar al pollo, al cerdo, cosas que leí por ahí. Entonces fue, porque uno va escribiendo también se lo va imaginando, lo va sintiendo, entonces había momentos en que era como... No, y encima empezando con una historia que invita a su amigo a probar carne, entonces estamos en una situación desafiante también. Sí, o sea, partí como de esa premisa también y quería que fuera el inicio justamente para que enganchara. Siempre lo pensé como, esto puede ser el inicio, así como primer capítulo, al tiro, ¡pa! Al caño. Obvio, es como más interiorizar o acercar un poco al lector también con este tema tan complicado. Porque es una obra que en sí, cierta medida, es una lectura rápida, pero también es una lectura choqueante en ese caso. Sí, puede ser, pero también está esto de que el lector se pueda poner como un poquito en la situación, como, bueno, ¿qué respondería yo? Sí, no, ya bueno, probemos, no, es como que se pongan esos escenarios en el fondo, claro. Uno nunca sabe. Nunca sabe, pero es un poquito llevar al lector porque es una conversación que puede haber surgido
y porque uno de los dos tiene esta fijación, entonces obviamente más que arrastrar al otro igual es una proposición, es una sugerencia. ¿Y qué podría pasar con alguien que tiene esta fijación con la anatomía, con la carne humana? Exacto. Y pasando un poquito más a profundo estos casos de descuartizamiento que han pasado en el país, ¿ha investigado uno más a profundidad? En general leo, o sea, me interesa, veo como el titular y digo, oh, y aparte que no sé, ¿por qué mi celular me notifica esas cosas? Como, mira ya, hago esto. Yo me interesa a veces como que leo un poco y todo, pero nunca como te digo, nunca he escrito sobre uno, o oh, este me inspiró para hacer tal novela. No, voy leyendo, voy cachando y a veces me quedo también como en el proceso de investigación, que acá en Chile es súper lento, entonces me quedo años esperando, ya, ¿y qué pasó? No hay avance, pero estoy como pendiente cuando me interesa mucho un caso, como hay avances, se llegó a algo, eso me interesa, sí. Generalmente estoy como viendo. Y más que todo en estos casos que han sucedido en esta región que se demoró, imagínate un caso de que se le está acusando ahora el descuartizador venezolano, un caso viene de 2019, sí. Entonces tenemos también cosas que vienen muy atrás, cosas que no se investigan bien, y también vamos a la pregunta y al cuestionamiento que me hacía yo escribiendo hoy día estaba escribiendo la reseña de este texto. ¿Cuánto cuesta una vida humana? ¿Por qué una vida humana se hace la distinción entre que una vida cuesta más que a otra que es totalmente distinta? Siempre se le pone un precio. Por ejemplo, dice Roberto, si no me equivoco, protagonista. No, Rolando. Sí. No, dice el protagonista que esta vida vamos a comer a esta persona y nadie va a saber, nadie se va a enterar. Es como si no tuviera precio esa carne. ¿Crees tú que es así? ¿Que sucede actualmente? Es que eso está muy vinculado, creo yo, con la crítica social que hay de fondo en la historia. Hay una reflexión muy de clases sociales y me fui un poco por ahí. Entonces, a veces creo que dentro de la historia, en el fondo, eso trata de mostrar, como más allá del canibalismo y todo, como cuánto vale y quiénes valen más, o el poder en el fondo. Es como, yo también siento que exploro un poquito la miseria humana, también de algunos. Entonces siento que hay todo un trasfondo para poder reflexionar en torno a eso de las clases sociales, las diferencias, las distancias y el poder, como también el poder de algunos. Exacto. En contraste con otros que no tienen voz, ni voto, ni poder. Por eso creo que el título, me fue súper fácil llegar al título, porque la carne que sobra, igual te está diciendo la carne que sobra, como... Los que sobran. El baile de los que sobran. Exacto. Pero la carne que sobra tiene todo el sentido como que para mí tenía la historia y como en el fondo la crítica que quería hacer dentro de la historia. Exacto, porque hay una crítica tanto a esta clase poderosa que se cree que no van a ser nunca atrapados, que nunca van a sufrir de algo. Spoiler total, pero se conoce esa clase, se conoce a los pobres, los apartados, los marginados. ¿Qué crees tú que se debería hacer en este país para cambiar esa situación? Eliminarlo. Es una cosa que requiere, no es como algo ya, se hace esto y este punto, o sea, deberíamos partir como desde cero, del inicio, de todo, del inicio. De nuevo. Sí, es difícil, como vamos a hacer esto para mejorar esto otro, porque es algo que viene desde nacer, como ¿dónde naciste? ¿Cómo? La educación o no, el acceso, o sea, no es como algo que vaya a cambiar y así. No, son muchas cosas, pero creo que es algo que es un trabajo de fondo, así, pero... Cuesta. Sí. Va a llevar su tiempo también. ¿Y te gustaría escribir una historia donde todo cambie? ¿O te gusta escribir esta realidad que es normal, más que todo? ¿O te gusta inventar un mundo fantasioso? Es que igual todo está parte de una base real, en el fondo. Yo trabajo mucho lo que es como espacio imaginario, que es una mezcla entre realidad con cosas que uno le añade como de ficción, pero igual hay algo de observación de la realidad ahí. Entonces no sé si haría una historia feliz donde todo esto ya no sucede, no, creo que no, hay que hablar de las cosas que incomodan, hay que hablar de las cosas que no están bien, o cosas que te llevan a reflexionar a través de una historia de ficción, pero que si tú lo piensas, se podría pasar. ¿Por qué no? Como... ¿Y quién nos dice que no está pasando? Claro, en este momento. ¿No? Sí, podría pasar, en el fondo me gusta eso, que el lector también se plantee eso de, oye, esto puede suceder. Ya, y si sucediera, ¿qué haría, no sé,
cuál sería mi rol entre estos dos, como estaría aquí o estaría acá. ¿Qué decisión tomo? Claro, qué decisión tomo. Entonces, por ahí creo que va también el tema de escribir y generar esta reflexión y permitir que el lector piense, sienta y también se ponga en el lugar de los personajes y del contexto que estoy como generando dentro de la historia. Y hablando de estos temas, ¿cuáles otros temas te llaman la atención? ¿Qué quieres tratar en tus próximos textos? Que he tratado y que me gustaría seguir tratando, me gustan mucho las enfermedades mentales, los trastornos, los síndromes, como la inestabilidad emocional. No, pero en realidad la enfermedad, en todo sentido, la enfermedad. Sí, me gusta mucho, creo que ahí pueden surgir muchas historias. Me gusta cómo los personajes se van degradando y como que parten y se van como degradando. De alguna manera, se nota. Se nota mucho. Y van perdiendo, en el fondo se van debilitando también como seres humanos, se van despersonalizando. Me gusta mucho esa transformación, que es una evolución, es como una involución, como perderse. Me gustan los personajes que se pierden, ellos mismos, de ellos mismos. Exacto. Y en ese sentido de evolucionar o involucionar, ¿has sentido que has evolucionado con tu escritura estos años? Yo creo que sí. ¿Evolucionado? ¿Evolucionado? Sí, sí, claramente. Yo creo que sí, pero no, me pasa con la primera que no tengo esa sensación de, oh, lo hice mal, que a veces pasa tiempo y tú dices, quizás claro, tenía otra visión, era más chica y todo, pero generalmente yo no publico algo si no tengo convicción en la historia o la he trabajado mucho y uno siempre trata de mejorar y de todas las historias, no todas quizás. O sea, es difícil, por ejemplo, ¿cuál es tu mejor libro? Cuando te preguntan, yo no sé si tengo respuesta, quizás sí o no, pero mejor en qué sentido, porque son historias que, claro, toco temas similares, quizás puedo llegar al mismo tipo de público, pero cada uno es distinto. Y tienen la misma fórmula en el sentido que trabajé al mismo tiempo, me lo tomé con la misma seriedad, etc. Entonces, no sé si podría, por ejemplo, decir que no, o sea, es que no, siempre hacia adelante y mejorando. Sí. Porque también la experiencia ayuda harto. Todo ayuda. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo sientes que te ha tratado la crítica, más que todo, a tu texto? Bastante bien, creo. Sí. Creo que nunca alguien me ha destruido. Así como, no. Y si lo hicieran, creo que está bien, porque la literatura es muy subjetiva. Ambos podrían tener razón. Porque yo siempre digo, hay libros que lectores consideran obras maestras y otros los consideran un bodrio. ¿Quién tiene la razón? No sabemos. No sabemos. ¿Qué hace que un libro sea un buen libro? Menos saber. Claro, yo creo que es subjetivo. Pero no, en general estoy súper agradecida. Creo que la crítica ha sido bastante como buena en general. Me han dado como muy buen feedback respecto a lo que escribo y también creo que se ha logrado lo que yo quiero, en el fondo, que es como remover algunas fibras. Exacto. Y siendo autocrítica, ¿qué crees tú que deberías mejorar? ¿O no? ¿Crees que deberías mejorar? ¿O no? ¿Qué es eso? Bueno, qué difícil eso. Quizá los tiempos que demoro en el proceso son muy largos. Entonces, me pasa a veces, o me pasó entre la primera y la segunda, que pasaron 7 años. Entonces uno que era mi primer libro, pierde como un poco pierde bastante vigencia y visibilidad. Entonces yo me relajé mucho porque los trabajo harto y me demoro y qué sé yo. Entonces creo que quizás los tiempos entre un libro y otro, tampoco sacaría uno al año cada año, porque siento que eso tampoco está bien. Pero quizás que pase menos tiempo o darme mayor visibilidad, porque quizás más que mejorar lo que hago, es quizás mejorar cómo me vendo mi historia, porque soy muy low profile, entonces cuesta, eso también requiere, no sé, creo que es como casi otra carrera, así como saber ofrecer tu obra, porque yo siento que las obras tienen que hablar por sí solas, no me gustaría andar, yo escribo eso, no sé. Pero sí quizás como darme yo misma, porque es una parte como de la gestión del autor, tener que visibilizarse, difundirse, generar espacios por sí solo. ¿Y crees en ese sentido que los géneros que escribes te imposibilitan un poco llegar tanto al mercado? Sí, claramente. Claramente, yo creo que ahora hay como un auge de la novela negra, del thriller y todo eso, pero aún así es como reducido, no tiene... Creo, o sea, no es que no tenga lectores, hay muchos lectores de novela negra y todo, pero de escritores extranjeros, sí, poco chilenos, y no hay tanto, no conocen nombres o autores o autoras chilenos, siempre es como, oh sí, tal autor, no sé, de aquí, de allá, como de Europa, no sé, no, quizás
Eso yo sé que en el fondo también los temas que toco no sé si son para un público tan masivo. Hay mucha gente que también le hace el quite a estas cosas. Ha salido el tema en todas las charlas que hemos dado. Por ejemplo, no, esto trata, no me interesa eso, me da cosita, no, me alejo de eso. O en el caso del desprovisto, que habla mucho de muerte, no, es que esos temas como que no, es que muy denso, como que no quiero. Quieren otro tipo de lectura quizás más light. Entonces eso también te va restando, pero yo siento que depende, porque de repente los engancha por otro lado. Exacto. Y así. Cuesta ahí entrar un poquito. En ese sentido, tú hablaste de que no se conversa tanto de lo nacional. En ese sentido, ¿qué autor de novela negra nacional recomiendas tú? La Paula y la Vaca, ella le está yendo bastante bien hace mucho rato, lleva mucho tiempo en esto, pero es heavy porque le va bien, va a muchos como, no sé, convenciones en Europa y qué sé yo, como invitada o a ferias internacionales, etcétera. Pero yo la nombro de repente, es como, ¿quién es? ¿Quién es? Y tiene varias novelas. Ella publicó su primer libro el mismo año que yo, es increíble como... Y ella es famosa, se ha ganado premios importantes en Chile, y ha sido traducida también. Y ella partió siendo poeta, pero su primer libro justamente se llamaba La regla de los 7, creo, de los 9, que era una novela negra. Y la publicó en la misma fecha que yo, y estuvimos un ratito cerca en la misma librería, pero ella la publicó Penguin, creo. Entonces, despegó así muy rápido. Pero le va bien, ella es muy también asequible, también hace talleres y creo que escribe, ahora se está yendo un poquito por el true crime, que está como un poco de moda, ya no sé si lo va a estar, cosas que han pasado, pero ella estuvo dentro de la PDI, formó parte de la institución y después se salió porque no le gustó la institución, pero su papá todavía, o no, ya no, pero también estuvo ahí, entonces maneja mucho toda la jerga como detectivesca, etcétera, y muchos casos, tiene acceso a la información, entonces igual como que... Un poquito de todo. Pero claro, yo a veces la menciono y es como, no sé quién es. Y pasa mucho. Sorry. Y en tema internacional, ¿qué autores? Vámonos a internacional. Para ti, ¿cuál te gusta? ¿Recomiendas? Mira, eso, por ejemplo, justamente también lo he dicho, que a veces se da por hecho, como, hoy escribe esto, entonces solo lee autores de este tipo. Exacto. Pero en general, así como novela negra, no sé, yo soy más como de thriller quizá. Me gustan mucho algunas obras de John Kassenbach, no todas, algunas. No sé si lo recomendaría, quizás sí, pero otros que son más desconocidos, no me puedo acordar uno que era algo del X, una X, ¿no te acordáis? Me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo. No, tampoco me acuerdo, pero era asiático. Pero sí, pero claro, no es como que, yo solo leo eso. Un poquito abarcando más de todo. Sí, en general, o como que vuelvo siempre a las mismas lecturas que son las lecturas que me marcaron. ¿Cómo cuál? No sé, leo mucho Kafka, siempre vuelvo a Kafka. Cosas así como más existencialistas. Y claro, y para hacer novela negra no es como que tenga, esta es mi inspiración máxima, el autor o la autora de novela negra, entonces yo por eso escribo novela negra, no, todo lo contrario. Y es como, no es lo típico, a veces se da por hecho, como si escribe terror, solo lee terror. Exacto. Y en mi caso no, leo, sí, o sea, en el caso de terror sí leo más como autores de terror, pero en este caso no, creo que como que no se ha dado, no todavía no ha habido alguna que me marque mucho, pero en general parto como de ideas que se me ocurren nomás, como que me gusta el tema en general. ¿Algún tema ahora? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Siempre estoy escribiendo. ¿De qué? Sí, no puedo decir. No, Cuenta. tiene un poco de relación con el desprovisto, pero no tiene relación. Es como, hay un personaje del desprovisto que estoy desarrollando en otro contexto, años hacia el futuro, Sí. y estoy haciendo un drama con eso. Un drama, un thriller, por ahí. Interesante. Pasemos ahora a un poquito de pregunta a la gente que nos acompaña hoy. ¿Quién quiere preguntar? Viviana, por ahí te veo. Pero- Si quieren, con micrófono. De eso, Viviana me hiciste una pregunta, estoy contestando. Perdón, Sí, perdón. no, era broma. Igual si bien no soy tan partidaria ni lo he hecho en otras, por ejemplo en Dardos estoy escribiendo un prólogo yo mismo, porque siento que es Vas una a otro novela. lugar. Sí, porque siento que Ok. es necesario que yo diga por qué estoy sacando una edición después de 10 años
y por qué la estoy remasterizando, y que también es una novela que es hija de su tiempo. Entonces tengo que hacer esa explicación y dar ese contexto para que la gente que no la leyó en ese tiempo y la va a leer ahora pueda entender ciertas cosas. A ver, en ese caso sí me parece fundamental que lo tenga, o sea, lo justifico. Y es como bastante apropiado el uso del prólogo. Pero, por ejemplo, en El Desprovisto, que es tu segunda novela, siento que sería una intervención súper innecesaria hacerle un prólogo, por ejemplo. Porque ese libro ya tiene una segunda edición y probablemente tenga una tercera edición. Y siento que un prólogo entorpecería un poco la lectura. Y la experiencia también. Por Sí. eso te digo, hay casos y casos. Hace poco tú me mostraste uno que era del cuento de la criada. Era necesario por el contexto de la época, porque es una novela de ciencia ficción, futurista y qué sé yo, y toca muchos temas, pero ella como autora necesitaba explicar el porqué de esa historia. Y era un prólogo actual. Y era, claro, un prólogo actual y contaba en el fondo todo lo que había sido el proceso, qué cosas pasaron entre medio, cuáles fueron sus fuentes de investigación y así, en qué se basó, qué pasaba en el contexto como Claro, en ese caso siento que es necesario y depende del tipo de preso, depende del libro. Hay algunos que no lo requieren y siento que también hay muchos lectores que quizás les pasa eso que te pasa a ti, que se saltan el prólogo o lo ignoran un poco. A veces aportan mucho porque te muestran otra cosa, pero es que también depende de quién haga el prólogo y cómo lo haga, porque si te va a contar cosas de la obra y va a empezar a analizar la obra antes de que tú la leas, entráis como con esa sensación de que ya... Sí, es como ya lo voy a leer para descubrir, para corroborar lo que alguien más está diciendo de Es la una novela. experiencia de lectura que no tiene por qué ser igual a la tuya, además. Gracias, Jan. ¿Alguien más? ¿Quién más? Si no, sigo preguntando. ¿No yo? Por favor. ¿Me estás grabando? Deja de grabarme. No, hazlo. Apúntame. Hola ya. Me llamó mucha atención, bueno, varias cosas en realidad, pero hay una cosa que rescaté para hacerte una pregunta, para pensar así mentalmente. Tiene que ver con cuando hablabas de que tú haces un tipo de novela que tal vez acá en Chile no es tan consumida, a pesar de que está muy de moda con autores especialmente europeos y nórdicos principalmente. Ahí sí hay como una efervescencia, o ha habido una efervescencia que ya lleva años y ha tenido repercusiones en el cine, en otros productos. Sin embargo, cuando traspasamos un género similar, como que acá en Chile, con un autor chileno, como que de inmediato le ponemos freno, así como, ah no, pero es que too much, es que no, canibalismo, como que tabú, ¿cachai? O el desprovisto, ya, pero igual, muy grueso. No sé, por lo que sea, ¿cachai? Bueno, yo he tenido alguna experiencia respecto a también cosas similares, en que cuando alcanzáis un tono un poquito pasado de la... o le pasáis un poquito el tono, ¿cachai? La nota es muy alta, como que provoca como cierto rechazo porque eres nacional, ¿cachai? O cierta, no sé si será ese producto del conservadurismo chileno que permite no permite que los mismos chilenos exploremos cosas que tal vez podríamos hacer. Y no me refiero a fórmulas probadas, tal vez podrían ser otras cosas que están dentro más o menos, circunscritas más o menos dentro de otros géneros literarios. Pero cuando entramos a ser un poquito rupturistas, como que nos cuesta acá en Chile aceptar que sea un chileno. De hecho, y esto como reflexión, hay como cierta censura institucional incluso. Cuando tú postulas a un Fondar, por ejemplo, no te podéis pasar mucho como para la punta, porque automáticamente va a quedar fuera. Y eso uno lo sabe, ¿cachai? O sea, quienes hayan postulado o quienes no hayan postulado, sabemos que tenemos que ser súper encuadrados al sistema y para hacer una diferencia, por ejemplo, con otras industrias como la Argentina, que son mucho más open mind, que están mucho más ávidos de... Allá pega mucho la novela negra, de hecho. Por lo mismo, porque le interesa romper límites, ¿cachai?
Entonces me gustaría saber qué opinas tú respecto a esta reflexión. No hay pregunta aquí, pero bueno, No hiciste ninguna pregunta. pero digamos ¿qué opinas tú respecto a esta reflexión? Si estás de acuerdo o no, ¿cachai? ¿De acuerdo con él o no? Estoy de acuerdo. Otra pregunta. No, estoy de acuerdo, pero también creo que hay una Yo también especie... quería hablar, perdón. No, sí, está bien, perfecto. Pero es súper buena reflexión y es algo que también pienso todos los días cuando escribo. Creo que también hay un prejuicio en general a un autor nacional como, no, como nacional no es bueno, como que el chaquetero, no somos chaqueteros. Y pasa mucho al principio cuando es tu primer libro, como ya, pero es su primer libro, después el segundo, ya, pero es su segundo libro. No, pero en general creo que llama la atención como tema. Pero también está esta otra contraparte que es como que es mucho. Y hay que tener un equilibrio. Cuando es mucho, cuando ya es una cosa que te choca y no me gustó, es demasiado violenta, qué sé yo. Pero yo siento que también hay otro sector que sí se interesa, solo que no es tan masivo o no sabe a qué autores leer en el fondo, que sean chilenos, porque quizás no tienen ese prejuicio, no, es que es chileno, entonces no debe ser tan bueno, o debe ser una influencia media gringa, media acá, o que le copió a este otro. Pero creo que hay que romper eso en el fondo. Pero para romperlo también los lectores tienen que aventurarse de repente con voces nuevas o con voces nacionales, sin pensar que porque es nacional está haciendo algo malo. O es una novela ahí nomás, como olvidable, o porque no se basó en un caso real, entonces no. Porque salen libros que se basan en casos, no me acuerdo del caso de Anquita, algo así, un periodista hizo un libro y le fue muy bien, y ahí está el morbo también, oh, ¿qué pasó? Que no sé qué. Pero claro, quizás si lo hubiese escrito eso mismo otra persona y es su primer libro como de investigación, es como, no sé si se agarró del caso, como que ayuda a qué. Pero siento que hay que romper eso, porque en el fondo pueden haber muchas buenas voces o que estén haciendo un buen trabajo, un trabajo serio con esto de la novela negra, pero aún así hay incluso creo que no sé si un estudio, pero es uno de los géneros que menos se lee acá. Y uno podría pensar que no, porque uno va a las librerías y ahora por las mismas charlas hay mucha gente que llega y dice, uy, me gustan esos temas y qué sé yo. Yo creo que se leen hasta más los libros de cocina o otro tipo de novela, romance, ¿cachai? Pega más, entonces al final es como, quizás también porque te llevan a lugares oscuros y la gente quiere salir de ahí, entonces hay que tener también ese cuidado de que de repente no, es que yo quiero leer porque necesito como distraerme un poco de la vida, que es mi vida miserable o estoy muy mal, entonces quiero entretención y esto no me va a llevar a... Entonces creo que eso que tú dices, tu reflexión, está muy buena y pasa, pero es una lata igual en el fondo, porque tú decías, es un género que claro, que vende mucho afuera, que a la gente, como te decía, en Argentina pega mucho como género. Y es interesante el género porque te hace reflexionar, si no es solo carne, algo sangre, lo sórdido, ¿no? O sea, hay como una reflexión ahí que va más allá como, como del caso mismo. Entonces yo creo que acá sí hay, pero... hay también poca visibilidad para autores nacionales que hacen esto, son muy poquitos. O sea, tú me preguntaste si me ocurre ella, no sabría quién más, dice que además que hay más, y entre nosotros no nos conocemos, entre nosotros no tenemos como... Claro, ella presentó mi libro, yo la busqué, fue súper cordial conmigo, etcétera, pero ahí quedó la relación, ¿sí? Porque claro, ella está como más arriba que yo, y genial que le vaya bien y todo, pero como que tampoco... Probablemente toda la gente con la que ella se rodea, que son autores también quizás que hacen lo mismo de novela negra, no me conocen y yo no los conozco y así, pues entonces tampoco hay como una camaradería o como buenas relaciones entre, como para hacer que surja el género acá, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un trabajo también que hay que hacer en visibilizar más este tipo de obras, que claro, de pronto no sé si va a ser masivo, pero que llegue a más gente, porque quizás hay gente que le gustan estos temas. Y me di cuenta, ponte tú en la charla de ayer, muchos chicos muy jóvenes se acercaban y era como, oye, es que me encantan estos temas, pero hablo con mis amigos y es como, no, ¿por qué te gustan esas cosas? Así como que está mal, ¿cachai? Y no está mal, está muy bien. Eso. ¿Preguntas? ¿Otra? Yo. No, pero no quiero grabación. Saque las cámaras, por favor. No quiero grabación, Juanito. Por favor, saca la cámara. Si no, máscalo. Juanito, Vamos para allá. Sí, gracias. No, mira, primero felicitarte por tu trabajo, tu disposición además de venir a visitar regiones. No sé, la verdad es que reconozco.
no te conocía. Pero Nadie me conoce. Pero me alegro Nadie. mucho de que vengas, visitas regiones, compartas también con autores de regiones que están iniciando en su carrera literaria. Y me gustaría saber si, primero, si en el tiempo que llevas como escritora, que no sé cuánto tiempo es, hasta ahora, ¿te ha afectado positiva o negativamente que seas ella en la escritura de novela negra? Si ha potenciado o tal vez ha limitado un poco que te puedas hacer más conocida dentro de la literatura. Eso como primera pregunta. Luego, pensando justamente en la temática, el año pasado me parece que Penguin presentó una encuesta con resultados de lectores y dijo que el número más alto de lectores y lectoras que había hoy día, por lo menos en el país, era específicamente de mujeres que estaban entre los 30 y los 46, 50 años más o menos, y la temática más cotizada como librería de Penguin era el cozy crime, es decir, la oscuridad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, está haciendo tendencia en la literatura y por lo mismo a lo mejor es algo que no se da a conocer, pero por lo menos la cifra económica, considerando la mega industria de la que forma parte Penguin o Penguin Random, definitivamente factura y positivamente. Entonces se está creando mucha literatura, pero justamente en la mayoría de los casos son autores los que se leen, más que autores. Entonces la primera pregunta es respecto a si te ha afectado o no tu condición de género como escritora. Y segundo, bueno, comentarte que hay una escritora que yo la conocí hace poco, pero me encanta, Cozy Crime, que es la Alia Trabuco. Oye, no sé, yo había escuchado de la Paula y la Vaca, pero no me suena tanto como la Alia en el último tiempo. Eso. ¿Pero es que Son distintas, sí. Es una seca la letra U. Yo creo que sí, es que no solo porque escribo novela negra, yo creo que en general las autoras somos como más hemos sido más invisibilizadas a lo largo de la historia, pero creo que también el hecho de que la literatura de género, por así decirlo, pensemos en literatura fantástica, siempre ha sido mirada menos por la academia, ¿no? Porque no es ficción contemporánea, porque no, que esto no, entonces hay una especie como de prejuicio de no, esto es solo entretención, literatura light, como para entretener, y no siempre es así, pues en este caso esto sigue siendo un género importante y para mí no es algo light, para nada, pero hay un prejuicio, entonces mucha gente como que no compra este tipo de novela y menos de una editorial pequeña, porque tú me hablas de Penguin, sí, debe ser boom publicar ahí y sí, se vende y qué sé yo, y es Penguin, estamos hablando de una cosa gigante. Pero claro, yo creo que influye, quizás la temática probablemente influye, porque yo llevo muchos años y tú dices no me conocías y no me sorprende, no me voy a poner a llorar, no me conoces. Es obvio, o sea, soy súper poco conocida para todo el tiempo que llevo harto tiempo, o sea, mi primera novela la publiqué a los 30 y ahora tengo 70, no. No, pero llevo harto, o sea, estudié literatura y desde ahí que estoy como escribiendo, digamos, y no voy a decir mi edad, pero... llevo harto tiempo, pero siempre he publicado en editoriales pequeñas, que lo más difícil en el fondo del trabajo de una editorial pequeña es la visibilidad, es tener un canal de difusión y que ese autor llegue a harta gente. No se tienen los medios, no se tienen a veces las redes, quizás sí los seguidores en algún momento, pero no hay tanta cabida ni en Santiago ni en ningún lugar. A diferencia de Penguin, que en el fondo apuestan por ti y es como, está en Penguin, lo voy a comprar porque es de Penguin. No hay ningún prejuicio, no, que lo hizo Penguin, entonces... Claro, ahí se compra la editorial más que el autor. Es una marca, sí. Entonces, claro, si ven este libro, también cuesta llegar a librerías de partida, pero si ven este libro que dice, bueno, Marcelo Ediciones, que es una editorial independiente, que es muy buena también, y al lado ven otro que es de Penguin, obviamente... les va a dar lo mismo quizás de que va la historia, es como una cosa de prejuicio. Y quién es, que está al lado del pendón con una gigantografía del autor. Entonces, es como, les da lo mismo que yo pueda tener 3 novelas y que gane un premio en Estados Unidos, les da lo mismo porque no les suena a mí, no, es que no me suena, porque no soy un bestseller tampoco. Y ahí está el tema del bestseller. ¿Un bestseller es realmente un libro de calidad? ¿O solamente llegó a más gente, tuvo buen marketing? Porque eso también hacen las transnacionales, que
tienen todo un proceso y un trabajo porque tienen los recursos económicos para hacer eso. Entonces al final yo creo que influye todo. Uno, bueno, ser autora de un tema que no es tan masivo, que es literatura de género más encima, fantástica, digamos, y estar publicada bajo una editorial independiente pequeñísima, porque hay otras que son un poquito más grandes dentro de las... Somos más pequeñas. Y otras, y así. Entonces al final es eso. Y el tiraje es chico porque no hay tantos recursos, porque hay que financiarlo, entonces al final es como un círculo vicioso. Yo podría, en el fondo, tratar y hacer todo como la campaña, digamos, pero aún así siento que hay muchos autores, no hablo solo por mí, hay muchos autores que son muy buenos y nadie los conoce. Y a mí, y a veces no puedo dormir pensando en eso, como, oye, yo misma en la editorial hemos sacado autores que son muy buenos, con obras de muy buena calidad, pero nadie los conoce y es difícil. Tú puedes hacer lo que quieras en el sentido de en la feria ofrecerlos, hablar, y que van un poco de boca en boca, pero no está ese prejuicio. Pero también hay gente que ha conocido autores y dice, oh, bueno, me aventuré por este libro, porque no lo conocía. Y está eso, pues, como, si no a mí me da lo mismo si me suena o no. Me importa la contraportada. Si me llama la contraportada, generalmente leo la primera página y no me importa si es su primer libro, si es el último, si se murió, si está vivo, si nada. Yo voy a leer el libro. No me guío por eso, pero ¿cuántos premios tiene en otro país? No, como que no, de verdad me da lo mismo. La obra habla por sí sola, pero hay mucha gente que sí se guía por eso. Entonces ve y es como, no me suena, primer libro, eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Pregunta. ¿Yo podría ser? Sí, pregunte. Mira, desde la ignorancia mayor, porque yo en realidad no conozco mucho este mundo, pero igual dentro de la autoexposición como que has respondido muchas preguntas que yo tenía respecto como a efectivamente porque ahora todo es comunidad, ¿no? Como esta especie de comunidad de escritores, si hay conocimiento, si hay comunicación, si hay como algo que los aglutine, ¿no? Entonces, claro, ahí tú ya referiste algo al respecto. Otro tema era respecto al tema editorial también, que también lo acabas de referir y encuentro como súper buena reflexión. Y claro, entonces lo que me queda por preguntar es como un tópico así, un lugar común total, pero igual me interesa mucho porque lo hago desde afuera, que es respecto de tu proceso creativo. Pues, yo creo que esta pregunta te la han hecho un montón de veces, pero igual sería interesante para alguien que no te conoce, digamos, y que encuentro que está súper buena oportunidad de encontrarse con una escritora que efectivamente pueda quizá referir a esa temática, al proceso creativo. Me imagino que siempre cambia y todo, pero no sé, ¿qué podrías como comentar al respecto? El proceso creativo en sí, de cualquier obra. ¿Cómo es mi proceso? Novelas, porque los cuentos tienen es un proceso distinto, pero también hago cuentos hartos, pero suelo hacer cuentos como para convocatorias y cosas así. Y ahí viene como todo el proceso de estructurar la obra, como un capítulo, quién va a contar la historia, un personaje, un narrador, como todo eso. Y ahí me lanzo a escribir. Y dentro del proceso van habiendo muchos cambios, o sea, van cosas que es parte de la creación, de la creatividad, creo yo, como cosas que uno no tiene contempladas y pasan. Creo que en el arte en general pasa eso, o sea, uno puede pensar mucho lo que quiere hacer, pero de repente eso llega a otra cosa. Y es porque hay que dejar que fluya, porque en el fondo es como soltar algo también, siento yo. Entonces, ese proceso se mantiene y obviamente cambia según la obra. Hay obras que requieren quizás más tiempo de investigación y de lecturas complementarias, pero en general yo lo disfruto mucho, pero siempre es muy estructurado, en el sentido de muy pensado antes. Y dentro del proceso, claro, de repente dejo que fluya en el sentido que si el personaje hizo otra cosa, está todo bien, o yo pensé un final, pero en realidad llegué a otra cosa, pero muy estructurado, muy pensado antes. Y aquí también puedo sacar dos derivadas, ¿no? Una es respecto a si tú piensa este tema del proceso de escritura como un proceso de conocimiento, digamos, como para conocer, me imagino, porque está todo este ámbito de la investigación, toda esta dimensión investigativa. Entonces me imagino que, claro, seguramente para ti también quizás sea así, o quizás no también, como un proceso epistemológico, ¿no? La escritura. Y la otra es respecto a tú internamente, o sea, lo que te impulsa, tú cuando empiezas a escribir, ¿estás pensando que eso es para que lo lea alguien más? ¿O es porque tú en realidad lo tienes que plasmar en una pulsión, digamos? Quizá hayan
haya ahí algo más maquilatado entre ambas cosas, ¿no? Pero igual sería interesante conocer eso. En general siento que pensar que lo van a leer otros, que es lo que va a pasar, me limita un poco. Porque al final estoy escribiendo pensando, oh, ¿qué le va a parecer? O esto quiero que guste. Primero un poco para mí, siento. Y de ahí en el trabajo uno va viendo más o menos, va como trabajando la historia y qué sé yo. Pero siento que limita un poco eso de pensar en estoy haciendo esto para un otro. A mí por lo menos, me bloquea, me limita y siento que al final es como... porque me estoy basando en lo que le gusta a la gente, lo que quiere la gente, ¿no? Lo pienso para mí, o sea, yo trato de escribir el libro que a mí me gustaría leer. Y después viene este trabajo y obviamente uno cede la obra, queda con el lector, ellos verán, etcétera, pero no, trato de no pensar que es para otros, porque ahí, como te digo, me empiezo a bloquear un poco. Y siento que sale forzado y qué sé yo. Eso. Muy bien, gracias. Gracias por tu pregunta. Quedándonos un poquito con eso, de los lectores, ¿qué le dirías tú a un lector que se acerca por primera vez a tu texto? Qué ¿Qué uña. piensa? Que se acerca por primera vez, pero no lo ha leído. Por primera vez, no ha visto nada, se acerca y dice voy a empezar con este texto. ¿Qué le dirías tú? ¿A qué debe estar preparado? Que tiene que tener mucho estómago. No, que tiene que en el fondo estar preparado para sentir, para pasar por diversas emociones y estados. Y que se tiene que también dejar sorprender y que también a la par tiene que pensar mucho. Porque hay un caso y todos los casos exigen como que el lector vaya, ojalá, a la par con el detective, así como si él, no, ella, no, aquí. Un poco eso, como que esté preparado para pensar, para reflexionar entre medio de la lectura. Exacto, muy buena. Última pregunta. ¿Qué se viene? Todo lo que se viene. ¿Qué se viene? Hartas cosas. Bueno, lo principal o lo más cercano es la reedición de los 10 años de la novela Dardos Corporales, que fue mi primera novela. La vamos a sacar a través de 7 ediciones. Ya se dio el aviso y todo, así que no me puedo arrepentir. Pero llevo un tiempo trabajándola, así que eso se viene sí o sí. Y entre medio estoy escribiendo otra novela. Tengo escrita una que hice después del Desprovisto, que sería oficialmente mi tercera novela. Y la terminé antes que esta. Pero claro, esta la mandé al concurso y salió, entonces la otra quedó ahí como la cuarta, que en algún minuto me gustaría publicar, pero también está todo el tema de que no es tan fácil publicar en el sentido del financiamiento. Entonces me preguntan a veces, ¿pero por qué esperas tanto? Porque no soy millonaria, y cuesta. Yo feliz sacaría más seguido, pero hay que pensar en 1000 cosas. Así que eso, estoy trabajando una que me gustaría, bueno, obviamente terminarla, no sé cuánto tiempo va a pasar porque eso es muy relativo. Pero lo que viene sí seguro es esta revisión, que también es como volver a una historia y también darle la oportunidad a nuevos lectores. Muchas gracias por esta entrevista y gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar.